Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, les traigo los libritos que leí en los meses de mayo y junio. Fueron 5 en total. Estos meses estuve inactiva aquí en YouTube básicamente por la universidad y toda la carga académica que supone estudiar una carrera, que es mi prioridad número 1, por lo tanto, por eso básicamente no estuve subiendo videos, pero espero este semestre poder complementar un poco mejor las cosas y así poder traerles videos con más recurrencia. Sin nada más que decir, voy a hablarles de estos 5 libritos. Fueron meses diferentes, leí libros completamente distintos uno de otro, ninguno del mismo género, del mismo estilo, del mismo tipo de novela. Todo fue distinto, entonces van a ver libros muy variados. Me gustó mucho esto, me hizo sentir bastante cómoda. Fueron lecturas que logré disfrutar bastante. El primero que leí fue un cuento, se llama Alicanto, de Alejandra Stevenson, de una escritora chilena, también publicado por una editorial chilena, en el que seguimos la historia de este pájaro del norte bien misterioso que guía a los mineros de buen corazón a vetas de oro y plata, iluminando sus alas para que ellos se den cuenta que bajo sus pies se encuentran estos minerales, y a aquellos que no tienen buen corazón y son malvados los lleva a barrancos y otros lugares peligrosos que se encuentran en las minas. La verdad es que no tenía idea de nada de esto cuando empecé el libro. El lugar donde trabajo vende productos típicos de Chile, pero de alimento también venden libros, y este era uno de los libros que estaba de muestra, entonces aproveché el tiempo libre que tenía para leerlo, porque como es un cuento se lee muy rápido, y lamentablemente me llevé una muy mala impresión porque el libro tiene un lenguaje, que es lo que más le critico sin duda alguna, que no está hecho para la edad recomendada de lectura de un cuento. El libro pareciera que está escrito para personas que ya tienen 15 años, que tienen conocimiento de palabras mucho más complejas o de sinónimos de palabras que son comunes y corrientes, que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano en la vida diaria, pero que son mucho más rebuscadas, que no es necesario usar en una conversación coloquial, como lo es también las conversaciones que se dan en un cuento. Y de hecho en muchos momentos me detuve, creo que con 3 palabras fueron las que más ruido me hicieron, y dije, ¿qué hace esta palabra aquí? No tiene ningún sentido que en un cuento haya este tipo de palabras. Además, la historia como tal me pareció aburrida, no muy interesante. La trama no tiene ningún punto de clímax, ni en el que pase algo que te sorprenda, ya sea positivo o negativo. De lo que les dije que trata es lo que vemos y no mucho más. Entonces, en realidad, nada de lo que leí en este cuento, tampoco de lo que vi, porque visualmente no me pareció atractivo, no rescato las ilustraciones, y así di por primera vez con una lectura a la cual la califiqué con 1 de 5 estrellas. Jamás he dado esta calificación en mi vida, pero realmente no hay nada que pueda rescatar de esta novela. Tampoco les recomiendo que la lean. Ya ahí verán ustedes si se aproximan o no a la lectura. Pero después de esta novela, que fue un mal inicio de mes, tuve buenas aproximaciones al resto de las lecturas. El siguiente es La poesía completa, escrita por Idea Vilariño. Este librito lo estuvieron viendo en el video anterior, en el blog de lectura que les hice, aproveché de mostrárselos. Bueno, me llegó en la edición incorrecta, que es algo que les explico ahí, aprovechen de ir a verlo. Estuvo bien divertido de hacer. Pero, ya hablando del contenido, este año me propuse leer más poesía, porque el año pasado estuve leyendo la poesía completa de Alejandro Pizarnik y conecté, no saben cuánto me ayudó en un duelo emocional que estaba viviendo en un momento muy difícil de mi vida, en un momento más difícil que he tenido que pasar en mi vida. Entonces, en ese momento entendí que la poesía es un recurso que para mí es muy importante y que me sirve
a avanzar en mis dolores, en mis penas, en mis temores, etc. Y decidí seguir con Ida Vilariño, y ella lo que hace, y con lo cual logré conectar un montón, es que a través de sus páginas recuerda. Es un libro que yo definiría como un libro de memoria, de ir a esos momentos que nos dolieron, recordarlos con cariño, con dolor, pero al fin y al cabo rememorar todo aquello que vivimos en un momento preciso de nuestra vida y reflexionar en torno a esto. Me gusta mucho eso que hace. Hay uno de los poemas más famosos de Idea, yo creo probablemente el más famoso, es Ya no. Ya no es esto, es recordar, es ya no va a pasar esto, ya no va a pasar aquello, ya no viviremos juntos y un montón de cosas dolorosas. Como todos los poetas y poetisas, ella sigue una serie de temas principales a lo largo de toda su poesía, entre ellos la sexualidad, cómo ella la vive, la experimenta. En ese sentido, esta poesía es bien íntima y eso lo valoro mucho, algo que no se suele ver tanto. Los poetas hablan más de desamor, amor, que es algo que también hace Idea aquí, más que nada desamor, porque amor hay muy poquito. Y también algo que ella hace es hablar de cuestiones sociales. Hay muchos poemas ligados a lo que ella está viviendo en el momento histórico en el que está en ese momento. Se me olvidó decirles, Idea es uruguaya. Y entonces va narrando algunas de las cosas que pasan y les voy a ejemplificar con un poema que se llama En la noche de luna. En medio de esta enorme noche blanca entre pinares medanos y luna, hoy llegaron los hombres a la luna, frente al mar que otra vez acuesta su ola formidable en la playa abandonada. Hay miedo en Almería, dice el diario. No encontraron aún las bombas H caídas en su mar por accidente. En el silencio blanco y estruendoso de esta soledad plena y una y pura. 800 Vietcongs muertos anoche, hambre en la India, hambre en el Brasil. En la melancolía y la belleza de la noche de luna entre los pinos, con la luna ocupada y el miedo en Almería, y la aldea arrasada, y con el hambre. Las Toscas, 1970. Pero probablemente el poema que yo definiría como más de índole social es Digo que no murió. Habla del Che, de Cuba, de Fidel Castro, de Brasil, de Venezuela, de Colombia. Solo que ese es bastante más extenso que el que les acabo de leer, abarca 2 páginas y media. Pero a esto es lo que me refiero, es algo que ella hace, tiempo que le dedica, páginas en las cuales explora todo esto que tiene que ver con el contexto histórico, con las situaciones que va viviendo, que le importan y por lo tanto escribe al respecto. Para mí esta poesía fue muy íntima, logró tocarme la fibra más sensible, lloré y al igual que con la poesía de Pizarnik, tengo una recomendación de música para que lean este libro. Justamente la época en la que empecé a leerlo fue cuando salió el álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, y recomiendo que lean este libro con The Anthology. Van a sufrir de una manera que es preocupante, pero les va a encantar, se los prometo. Aunque hay mucho sufrimiento cuando uno lee una poesía, también está esto que siempre les digo, el sentirse abrazado y apoyado con cosas que le pasaron a una persona y que también a ti te están pasando, hacen que uno se empiece a sentir mucho mejor. Eso es lo que me pasó con esta poesía, además de un montón de cosas más que fui sintiendo. Por eso, por supuesto, la terminé calificando con sus merecidísimas 5 de 5 estrellas. El último libro que leí en mayo fue Agonía en Malasia, crónica secreta de los chilenos condenados a la horca, por Verónica Foxley, a quien tuve el privilegio de conocer. De hecho, firmó mi libro, ahí les estaré haciendo una toma de acercamiento para que puedan ver. Esta lectura fue para uno de mis ramos en la universidad. Mi profesor se contactó con ella y por eso pudimos conocerla con mi curso. Y en esta crónica seguimos toda la historia de los chilenos Fernando y Felipe en el proceso que tuvo lugar en Malasia. Ellos, tras estar viajando por el mundo, deciden hacer un tour por Asia, si no mal recuerdo, y
para que les saliera más económico, hacen una escala de un día en Malasia. Y en ese día ellos asesinan a Tasha, una mujer transgénero que se dedicaba a la prostitución en las calles de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Y ahí es donde empieza toda esta historia y a desentrañarse qué fue lo que pasó realmente, por qué fue que estos chilenos llegaron a asesinar a Tasha, cómo se fueron dando los eventos, porque la pena para el asesinato en Malasia es la horca. Entonces se dio un proceso penal muy importante, y lo que hace Verónica Foxley en esta crónica es mostrarnos quién es Tasha inicialmente, quién es su familia, quiénes la apoyan, cómo la trató su sociedad, porque al ser una mujer trans en Malasia comprenderán ustedes que el trato hacia ella no era tan digno. Por otro lado, vemos cómo se van desarrollando los hechos que tienen que ver con estos dos chilenos que asesinaron a una persona. ¿Por qué asesinaron a esta persona? Y todo lo que se va dando después, porque Verónica narra cómo se vive en una cárcel de Malasia, que es terrible, las condiciones son infrahumanas realmente. Y lo que más rescato de este libro es, sin ninguna duda, la narración del juicio. Es formidable la forma que tuvo Verónica de contarnos esta parte que realmente fue adrenalínica. Yo no podía parar de leer una página tras otra, necesitaba saber qué era lo que iba a pasar. La abogada que tuvieron estos chilenos fue espectacular, realmente es una parte que se logra disfrutar un montón. Pero el resto de la novela, como era tan fuerte, era tan dura, ustedes, como les he mencionado en varios videos del canal, saben que no es algo que me haga sentir cómoda. Y ya llegaba a un punto en el que resultaba bastante repetitivo. Además, lo que más me molestó de este libro es el hecho de que sentía que Verónica tenía la necesidad de hacer quedar a todos bien parados. Lo que pasa es que hay ciertos capítulos que, además de estar fuera del lugar, como que son irrelevantes, que es el del verdugo y el de un chico iraní, lo tenía marcado para decírselos. Habla en un capítulo también de Ervin, un ciudadano iraní que ayuda a personas iraníes que están en esta cárcel para enviar mensajes a sus familias porque no han podido estar en contacto. Esta es la línea que a mí me hizo decir cuál es la necesidad de ver lo bueno en todos. El iraní descubrió que hasta el más perverso de los traficantes podía llegar a ser compasivo. Honestamente, la línea me molesta porque por supuesto que todas las personas tenemos cosas buenas, pero hay que pensar igual en todo lo malo que hacen estas personas. Y no sé si aquí estoy yo haciendo un juicio de valor, pero esté o no haciéndolo, es algo que me molestó leer, me incomodó, lo sentí innecesario. Y además era algo que iba haciendo no solo con ese caso, sino que también con los chilenos. Se sentía como si quisieran exculparlos de un crimen cuando ellos fueron los culpables y perpetuadores de este crimen, y no hay ninguna duda al respecto. Ya lo hayan hecho con o sin intención de que Tasha falleciera es otro tema, pero eso no quita que aquí se perdió una vida. Entonces, bueno, fue un libro bien diferente. Realmente nunca me había visto expuesta a este tipo de situación donde tuviera que pensar tanto en cuestiones morales y éticas. Fue una travesía y realmente les recomiendo que se acerquen a la lectura, porque el ejercicio de adentrarte en esta historia y empezar a pensar qué hubiera sido de mí en caso de haber sido Felipe o Fernando, qué hubiera sido de mí de haber nacido en los pies de Tasha y el resto de personajes que vamos viendo a lo largo de esta historia. Aparte, el final es de película, realmente es muy fantasioso. Si no son de Chile, o si son de Chile y como yo no tenía ni idea de esta historia, porque
cuando ocurrió yo era más pequeña y no estaba al tanto de las noticias del país. Realmente el giro que da es como si estuvieran viendo una película, porque es muy loco, es muy increíble lo que pasa, quienes los apoyan a estos chilenos. Y si no quieren leer el libro, por lo menos infórmense de cómo termina esta historia, porque les va a sorprender. Así terminé calificando a Agonia en Malasia con 3,25 de 5 estrellas. Ya pasando a junio, el primer libro al cual me acerqué fue La historia de tu vida por el famoso escritor Ted Chiang. Este es un conjunto de cuentos de ciencia ficción. Él también escribió otro libro muy famoso que es Exhalación. Próximamente lo estaré leyendo, por supuesto. Pero este primer acercamiento lo hice porque es por el cual se recomienda partir. Y además porque este año me vi una película que se convirtió en una de mis favoritas y es Arrival, dirigida por Denis Villeneuve, el director de Dune, que obviamente cuando terminé de ver Dune decidí ver toda la filmografía de Denis. Eso es lo que estoy haciendo, partí por esta y quedé fascinada. Además que tiene una frase inolvidable que me marcó, que es Memory is a strange thing. La memoria es algo extraño. Realmente lo es, porque hay veces que podemos recordar también un momento que fue fundamental en nuestra vida, pero otros que lo fueron, pero que dolieron, los empezamos a olvidar hasta que ya no tenemos ningún recuerdo de ellos. Eso es fascinante, por eso la memoria es algo que me encanta encontrar en la literatura. Y aquí, bueno, seguimos una serie de relatos. Está uno sobre la Torre de Babel, este que se llama La Llegada, creo en español. Varios relatos, si no estoy mal, deben ser 3, que abordan el tema de las matemáticas. Personas que les fascinan las matemáticas, pero encuentran algo que les hace cambiar la perspectiva completamente, empezar a pensar que aquello en lo que creyeron toda su vida, que les apasionaba tanto, tiene fallas. También hay un cuento sobre la creencia en Dios y qué es lo que pasa en este mundo inventado cuando no crees lo suficientemente en él. Además, el relato final sobre la caliagnosia, que se refiere a qué pasaría si no percibiéramos la belleza humana. Realmente todos los relatos son muy peculiares, creativos y diferentes. Es una novela que sobre todas las cosas valoro lo distinta que es, los giros que hace el escritor, que cuando creo que iba por una línea más bien predecible, toma la historia y le da la vuelta de tuerca completa, y literalmente es lo que pasa en el primer relato. El primer relato te demuestra que este libro va a estar literalmente de cabeza con lo que pasa. Si leyeron este libro, entenderán a qué me refiero con esto. Realmente ese fue el relato que más me gustó, me fascinó. La Torre de Babel es algo que no solo me fascina a mí, sino que a muchas personas. Y también él va mencionando a lo largo de la historia, y que se nota, la persona que lo inspira, que es Borges. Como saben, este año y en el Wrap Up pasado les hablé de ficciones y se nota la forma de escribir que tiene inspiración en Jorge Luis Borges. Más no le copia en lo que escribe. Me gustó mucho. Realmente este libro lo terminé queriendo más con el paso del tiempo, porque a medida que lo iba leyendo realmente no me terminaba de convencer ningún relato. Pero cuando uno termina un libro, a veces te deja con esta sensación, y con el pasar del tiempo yo me he dado cuenta que hay que valorar una historia no solo por cómo te hace sentir en el proceso y una vez terminaste de leer esa novela, sino también qué pasa en el periodo después de esto. ¿Durante cuántos años vas a recordar esta historia? ¿Cuánto llegó a cambiarte la vida? Esas son cosas que hay que valorar de las historias, y es algo que logró este libro. Logró
por sobre todas las cosas hacerme pensar, reflexionar. El relato de la caliagnosia me tocó profundamente porque yo soy una persona muy fijada en las apariencias humanas. Adoro a la gente bella y es la temática que se toca en el relato. El relato trata de eso. Entonces, no es algo que en general pase, además de, no sé, en libros como El retrato de Dorian Gray y El Gran Gatsby, donde seguimos a estos personajes que están fascinados por una belleza, ya sea suya o de otra persona. Pero este relato se hace precisamente una pregunta que yo me he hecho en varias ocasiones. Si tuviera la oportunidad de no percibir o de no valorar a las personas por cómo lucen, sino por quiénes son, ¿lo haría? ¿Dejaría de lado esta parte que a mí me resulta tan importante para valorar quién es la persona realmente en su interior? Con esto no estoy queriendo decir que a mí no me interese cómo sean las personas internamente, sino que la primera impresión de cómo uno se ve, cómo luces, en ocasiones me deja a mí atónita, porque hay gente que realmente es muy bonita y ante eso no puedo hacer nada más que inclinarme y adorarlos o adorarlas, que es lo que le pasaba también a otros personajes en esta novela, en este relato. Y así ocurrió con muchos. En realidad, con los únicos que no logré conectar al 100% fue con los de matemática, lo mismo que me pasó con Borges. De por sí no entiendo mucho las matemáticas, entonces si se ponen a hablar en un relato de matemáticas y que estos personajes descubrieron una cosa que cambiaba toda la perspectiva que existe hasta el día de hoy de las matemáticas, inicialmente no entendí cuál era el problema. Entonces, en realidad con eso me cuesta mucho y realmente intento y releo como para lograr entender, pero me resulta bastante complicado. De todas formas, no creo que sea el punto de esos relatos que son más bien matemáticos, sino que te invitan a pensar, porque uno de ellos terminó en problemas de salud mental que se fueron dando a raíz de que uno de los personajes encontró este problema en la matemática. Y con eso sí puedo conectar. Entonces, a mí me pasa que siempre que me encuentro frente a un libro con el que al parecer no tengo nada en común, intento rescatar algo, aferrarme, aunque sea de un hilo, a algo con lo cual yo pueda conectar emocionalmente, o ya sea por experiencias pasadas o que estoy viviendo ahora. Es algo que les recomiendo hacer porque de esa forma van a poder, aunque sea, disfrutar aquellas lecturas que son impuestas, como lo es el caso de las lecturas académicas. De esta forma terminé calificando a La historia de tu vida con 3,75 de 5 estrellas. El siguiente libro es una maravilla y un placer visual. Rosa. Nos ubicamos en París en los felices años 20 en un cabaret que se llama El Jardín, lleno de flores. Estas flores son las mujeres que bailan todas las noches en el escenario, y una de estas flores es Rosa, el muchacho al cual seguimos a lo largo de la historia, que yo no sabría decirles si Rosa es una persona trans, si es de género fluido, pero me parece que la categorización de este personaje es irrelevante, porque lo que van a encontrarse es una historia llena de amor, una familia encontrada, donde Rosa lo que quiere es bailar y recibe el apoyo de su madre, quien es la dueña del jardín, pero también de sus amigas las flores, y de esa forma comienza a bailar y a demostrar sus dotes artísticos ciertas noches en el escenario, hasta que un día llega un joven que queda deslumbrado con Rosa, y ahí empieza a surgir una amistad muy bella. El libro tiene una ambientación que realmente ustedes están en los años 20.
y felices, muy felices años 20, porque todo lo que va pasando es una caricia al corazón, al alma, es una historia maravillosa. Las flores son mujeres muy amables y cariñosas. Rosa vive inmersa en una atmósfera llena de cariño, rebosante de amor. Es una novela llena de colores, sobre todo el predominante rojo de la rosa. Yo necesito que por favor lean esta novela porque llegó a mi vida en una noche mientras estaba escuchando el álbum Bocanada de Cerati, que evocaba perfectamente también el estilo de esta novela y logró cautivarme y conmoverme y removerme. Cada fibra sensible y bifurcada que hay dentro de mí es una novela que llegó a mi vida para posicionarse en el puesto número 1 porque es mi favorita y fue, sin ninguna duda, calificada con 5 de 5 estrellas. Por favor, se los pido de todo corazón, denle una oportunidad. Es maravillosa y mis palabras, al igual que siempre les digo con Dune, no alcanzan para describir lo que van a encontrarse en Rosa. Eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo al canal. Darle a like si les gustó este video, comentarme si es que alguno de los libros les llamó la atención o si es que ya han leído alguno de ellos. Y nos vemos en una próxima. Bye.